Hola, soy Juan Ignacio de EDM Creativo y en este episodio vamos a ver los secretos del sonido de Clan Quenzler. Esto básicamente lo trajo Gerardo, un miembro de la comunidad que lo propuso en la sección de comentarios. Así que espero que lo disfrutes mucho y el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer esto. Estos sonidos, por si te interesan, voy a subirlos a la carpeta de archivos adicionales dentro de EDM System, nuestro curso insignia, y ahí los podrás encontrar si son de tu preferencia. Ok, entonces vamos a enfocarnos en este momento en el kick para ver en orden cómo vamos construyendo todo esto. Vamos a mutear el resto de elementos y nos quedamos con la línea del kick que está funcionando a 140 bits por minuto. Ok, entonces te indico de qué va esto. A ver, este kick lo he formado con el drum rack aquí en Ableton Live y básicamente es para hacer tres capas. La primera capa es el hard kick como tal y este hard kick nos suena así. Aquí, bueno, algunas consideraciones que alrededor de digamos, el kick, los tres layers como tal, estamos poniendo un poco de distorsión y un poco de ecualización para limpiar por debajo de los 40 Hz, ¿de acuerdo? No es nada más que eso y sobre eso, digamos, está todo por debajo. A ver, entonces, después de este sonido que es puro del kick como tal, tenemos uno que fue construido a raíz del primero. Es exactamente el mismo kick, pero en este caso en el sampler como tal, lo he, digamos, puesto para que solo suene esta primera mitad del sample, es decir, la parte que ataca. Y esto ha sido procesado básicamente con un ecualizador que corta por debajo de los 200 Hz. Tenemos un overdrive enfocado en los 720 Hz con un 70% de drive, el dry wet al 100%. Y simplemente para volver a limpiar la cosa, tenemos un nuevo corte de ecualización por los 200 Hz de igual manera, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma tenemos esto. Entonces cuando nosotros unimos ambos elementos, mira cómo suena. Si yo le quito ese clic, por eso es muy importante el layering en el kick, especialmente en los subgéneros agresivos, porque te dan este toque adicional. Y una vez que tenemos eso, aquí viene la magia del rumble. En el rumble sí debemos tener ciertas consideraciones. Mira, voy a quitar por un momento esta línea de efectos que tengo acá del rumble para que podamos entender mejor el proceso. Ok. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el mismo sample, exactamente el mismo sample con el que estamos trabajando del kick, pero lo vas a poner en la sección donde esté más con bajo, ¿de acuerdo? La que ya no tiene el click como tal, sino que tenga bajo. Perdón, déjame desactivar esto. Entonces necesitamos que esta parte nos ayude a generar el rumble del kick, que es lo que acompaña al kick. Para esto, como escuchaste hace un momento, vamos a activar el arpegiador de Ableton Live, vamos a colocarlo en semicorcheas y presionamos el botón Hold para que se active. Entonces en este momento tenemos semicorcheas en esta capa y la idea detrás de esto es que vamos a poner en primer lugar un poco de reverberación. Una reverberación corta, alrededor del segundo, 42% de la mezcla. De ahí vamos a poner un filtro. Este filtro es en banda. No te aconsejo hacerlo de esta forma de acá, es decir, un high cut absoluto, porque no resulta igual. Quiero mostrarte eso. Es como que cuando nosotros hacemos esta forma de campana, tenemos un poco más de presencia
en, digamos, la zona de los medios bajos que otorgan más aire, y también damos de baja las subfrecuencias por debajo de los 20 Hz que realmente no necesitamos. No, acá suena más apretado y es lo que queremos para el Rumble. Ok, entonces una vez que hacemos eso, lo único que vamos a hacer es utilizar nuestro compresor y vamos a poner sidechain, que está ligado a nuestro click, que el click no es nada más que otro sample del mismo kick, pero que está recortado simplemente en el ataque para que solo detecte esta primera parte, el sidechain, es decir, no toda la longitud del kick, sino solo esta parte. Entonces no hay más magia en eso, la verdad, y ese sidechain no suena, por cierto, el volumen lo tengo en 0. Y eso activa este compresor para hacer el pequeño sidechain. Lo he puesto en menos infinito al threshold y el ratio de compresión es de 4, ataque 1 milisegundo, release 22. Y a esto vamos a moldearlo un poco más, vamos a filtrar las frecuencias que se encuentran por debajo de los 40 Hz y lo que está por encima de los 170 Hz, pero con una pendiente bastante sutil. Yo diría por los 12 decibeles por octava. Y eso ya nos entrega este sonido de rumble. De nuevo, el rumble solo lo vas a poder escuchar si es que estás con buenos parlantes o audífonos. Entonces eso realmente acompaña muy bien al resto del kick. Y nos da esa pared que acostumbras a tener en techno y pues simplemente es genial. Ok, entonces una vez que ya tenemos el kick como tal, vamos a proceder a la siguiente fase. Acá vamos a necesitar fundamentar el groove con la parte percutiva elevada. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero vamos a ir revisando elemento por elemento cómo se va armando esto. A ver, entonces, permíteme solo muteo esto de acá para que no se entrometa y te voy explicando elemento por elemento. Ok, entonces lo primero es tener un hi-hat en el offbeat. Tiene que ser un hi-hat como este, es decir, grueso. En este momento obviamente no sonó mal el lupeo de reversa porque simplemente empezamos en el 1 y estoy lupeando nuevamente. Ok, entonces una vez que tenemos eso, el siguiente elemento es muy importante. Tenemos un drum loop que básicamente nos suena así. Está fundamentado en semicorcheas, es un juego de hi-hat, es un juego de un poco de clap, un poco de percusión que está siendo desafinada con elementos de pitch cada que cae ese pequeño golpe. Pero a la final es cualquier cosa creativa que a ti se te ocurra hacer con el drum loop, pero tiene que estar en semicorcheas y dar movimiento. Entonces cuando tenemos el hi-hat sumado a eso, ya comienza a tener más vida, ya comienza a sonar mucho mejor. Y de nuevo, este drum loop puede ser lo que tú quieras. Tú lo puedes hacer o puedes conseguir de splice, puedes conseguir de lo que sea. Simplemente debe estar en semicorcheas y, muy importante, que tenga algún efecto de sabor como el que acabas de escuchar. Es decir, cambios en el pitch o elementos percutivos que aparecen de vez en cuando. El siguiente paso es realizar un pequeño layering al groove que tenemos actualmente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a necesitar otro groove, otro loop que genere la misma sensación en semicorcheas pero que sea distinta. Y esto lo vamos a distribuir en el primer tiempo, ¿de acuerdo? No queremos que suene en el 2, 3, 4, sino solo en el primer tiempo. Y este loop puede sonar algo así. De nuevo, puede ser cualquier cosa, estilo congas, timbales, percusiones alternativas, mezclado con shakers, con lo que tú desees, pero nos debe dar esa sensación de semicorcheas, porque tiene que respaldar lo que ya venimos haciendo. Entonces esto lo vamos a colocar en el primer tiempo y nos suena así. Y de la misma manera vamos a ocupar otros dos drum loops, como este de acá, y como este de aquí, pero este lo vamos a dejar por el tiempo 3 y el tiempo 4, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es básicamente, y cuando nosotros unimos todo esto, escucha cómo suena. Suena mucho más completo. Ok, vamos a revestir con un poco de ride, un ride en este caso. En este caso está en corcheas. Y esto simplemente nos da la magia adicional. Ok, entonces esto es básicamente con el apoyo percutivo, digamos, de lo que mantiene el groove por la parte elevada. Ahora, vamos a ir con el siguiente elemento. En este caso es el clap. Esto es muy sencillo de hacer. Solo necesitamos cualquier clap que tú desees, así corto como este de aquí. Permíteme, te lo muestro. Y a este le vamos a revestir de una reverberación. Pero esta reverberación no tiene que ser enorme. Te voy a enseñar una técnica que no muchos conocen, pero que espero que te sirva mucho. La verdad es que acá necesitamos un decay alrededor de 1 segundo. Vamos a poner el dry wet alrededor del 10%. Y lo que hace la magia de resaltar el ambiente de la reverb no es el plugin de la reverb, sino el siguiente plugin, que es el overdrive. Y este overdrive lo vamos a tener aquí enfocado en los 1600 Hz con esta forma de acampanada. El drive al 100%, vamos a tener el dry wet en el 100% y mira cómo cambia. Ya suena mucho más, ¿cómo te explico? Mucho más glorioso el sonido. Simplemente suena mucho mejor. Ok, entonces cuando nosotros combinamos ese sonido con el resto de cosas, tenemos ese clap signature que vas a encontrar en el hard techno, especialmente en las producciones de Clank Wenzler. Pues simplemente es el toque genial de su técnica para hacer baterías. Ok, entonces después de eso vamos a ir con la línea del bajo, muy importante. Esta línea del bajo se fundamenta en re sostenido menor, en la escala, y realmente independientemente de lo que sea que hagas, solo procura hacer una línea melódica que encaje con la escala. En Ableton Live es muy fácil porque podemos encajar directamente las notas que pertenecen a la escala, pero si quieres, digamos, hacer a la par con este video, simplemente ve las notas que estoy usando acá, pausa el video, ponlas en tu DAW y simplemente seguimos con el diseño sonoro, que es lo que verdaderamente importa acá. Entonces, con el bajo, ¿cómo vamos a actuar? Esto sí es demasiado importante que prestes mucha atención porque hay muchas cosas que pasan acá. A ver, voy a desactivar los efectos por un momento porque necesito que escuches cómo suena en limpio esto y qué está pasando. Esta línea de bajo en realidad se utiliza en multilayer. No es posible hacerlo con un solo sintetizador y pues nada, por eso mismo tengo 3 capas para esto. La primera capa es con el sintetizador analog, que básicamente son 2 osciladores Sowave, están un poco con el detuning aquí. Y pues básicamente he hecho un pequeño corte de frecuencias, un high cut en los 6800 Hz. He puesto un unison en 32% básicamente de tuning. Esto de acá me olvidé de desactivar, perdón. Y al momento te debería sonar simplemente así. Esto de acá. Perdón, tengo que poner solo el bajo para que lo escuches. Muy importante, por si no te fijaste, esto está en la octava 0 y 1 distribuido. Por eso tiene ese sonido bastante grave, bastante oscuro. Ok, entonces una vez que tenemos eso, lo que le debes agregar a esa capa, porque no es nada más que eso, son 2 saw waves y nada más que eso, la verdad, con ese pequeño detuning. Vamos a poner un poco de ensemble con el plugin de Ableton Live del Chorus Ensemble. Vamos a dejarlo a 67%, le activas todo el warmth y...
Vamos a poner un overdrive, simplemente para que rellene el espectro de frecuencias y resalte un poco más los brillos del bajo. Esto muy sutilmente, 50% drive, 30% la mezcla del dry wet. Y eso tenemos por el primer sintetizador, la primera capa. La segunda capa, voy a desactivar la primera por un momento, es básicamente igual que la primera, pero aquí tengo un pequeño corte distinto. En vez de los 6000 o 8000 que era el anterior, aquí está en 11000. No tenemos unison, es decir, es más puro, y básicamente con eso tenemos este sonido. Que de por sí no suena la gran cosa, pero añade ese algo simplemente en el medio para rellenar el sinte anterior. Te lo pongo. Si yo le quito, si ves que le falta algo, le falta energía, justo por eso hay que hacer esta otra capa. Ok, después de eso vamos a irnos a el tercer sintetizador como tal. Vamos a usar el operator de Ableton Live, y lo único que vamos a hacer es ejecutar simples sine waves, como puedes ver acá. Procura que los parámetros estén como los estás viendo en pantalla, simplemente cópialos. Ese es el primer oscilador, este está una octava arriba por encima del segundo, y este pequeño detuning puedes ponerlo entre 30 a 35, te viene bien. Solo que no activé este sonido, y ahora sí. Ok, entonces en realidad son tres osciladores, este también, solo que este le tengo muy abajo, pero a la final básicamente lo que acabas de ver en pantalla es lo que jala el sonido. El filtro se encuentra en los 12000 Hz con 22 de resonancia, y algo muy importante acá, mira, aquí en el shaper cuando hacemos clic en este filtro vamos a poner hard, porque si yo le desactivo, el sonido ya no tiene distorsión alguna y se pierde todo el encanto. Asegúrate que el algoritmo del operator esté de esta forma, es decir, alineado FM para su modulación de cada uno de los factores. Si tú le das clic, por ejemplo, cuando hacemos clic acá y tú le das clic por acá, cambias el algoritmo y va a cambiar el sonido. Así que asegúrate que esté de esta forma, muy importante. Ok, entonces una vez que tenemos los tres sonidos, primero quiero que escuches cómo suenan los tres. Demasiada potencia, demasiada energía. Si yo le quito el último, no, necesitamos esa tercera capa. Ok, entonces una vez que tenemos eso, a todo el instrument rack le vamos a poner los siguientes efectos. Primero vamos a usar un amplificador, el de blues, le puedes poner al 100%. Después ponerle dual. Yo en este caso le dejé en mono, pero puedes ponerlo dual, no hay ningún problema. De ahí vamos a tener un pequeño compresor que está anclado al click del sidechain que teníamos en el comienzo, ese pequeño kick que no sé nada más que hacer de sidechain. Y voy a colocar el threshold muy por abajo, por los menos 40 decibeles, mismo ratio de compresión de 4, y pues ya tenemos el pumping effect. Y aquí hay que limpiarlo un poco, porque no quiero que esto se entrometa con el rumble, que ya está ocupando brutalmente la sección por debajo de los 100 Hz, entonces necesito cortar esto a toda costa. Definitivamente perdemos energía, pero es porque la energía ya la tiene el kick con el rumble.
anteriormente. Entonces, cuando ya mezclamos todo esto con lo anterior, mira cómo suena. Ya tenemos la energía, ya tenemos el poder y suena enorme. Ok, entonces lo siguiente que necesitamos es realizar el lead. El lead que vendría a ser, en realidad es cualquier melodía que a ti se te ocurra. En este caso te pongo que sería lo más parecido a Clank Wensler. Básicamente, de nuevo, esto está en re sostenido menor, la escala. Y curiosamente en esta melodía simplemente no hay ningún re sostenido para que entiendas que puedes hacer lo que tú gustes y simplemente experimenta, ve qué sale. Pero bueno, aquí te dejo en cuestión toda la melodía para que simplemente pauses el video, si quieres cópiala y pues nos ponemos a trabajar en el sonido, ¿de acuerdo? Simplemente procura porque sean un poco de notas distanciadas, no las hagas tan juntas como semicorcheas seguidas y eso, sino que dale espacio como estás viendo en pantalla para que tengamos una melodía que pueda respirar con los efectos que vamos a poner. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el sintetizador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a apagar todos los efectos que tiene esto. Vamos a enfocarnos en el lead únicamente. Y en este momento vamos a poner el operator, ¿de acuerdo? De nuevo, acá solo vamos a necesitar estos dos osciladores. El primero ponlo con los settings que estás viendo en pantalla. Y el segundo lo pones con estos settings, ¿de acuerdo? Muy importante, este está una octava por encima. Y el fine tuning de 20 es demasiado importante para obtener este sonido. Si tú le cambias esto, simplemente no te va a sonar igual. Así que te recomiendo que lo utilices de esa forma. Entonces, hasta el momento, con un filtro en los 8000 Hz, nos debería sonar así con resonancia 0%. Y una vez que tenemos esto, vamos a proceder a poner un poco de delay. Aquí en este caso ponemos corcheas, feedback 50%, el 33% de dry wet y en modo estéreo. ¿Cómo nos suena? Y nos da ese aire, ¿de acuerdo? Ese aire, esa profundidad melódica. Ok, entonces también necesitamos poner un poco de chorus ensemble, pero esto en el modo clásico, ponemos 29% y mira cómo suena. Esto simplemente lo haces para tener una mayor imagen estéreo, en el sentido de que estás añadiendo una dimensión del sonido. Es como hacer un doubling, es como doblar literalmente lo que está haciendo el lead. Y simplemente es un poco desfasado para darle más cuerpo. Es muy importante. También acá, el amplificador le pones en el modo boost, un 28% en modo dual y mira cómo suena esto. Y la cereza en el pastel, la reverberación, lo vamos a poner con un decay de 4 segundos, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Lo pones en el 43% dry wet y mira cómo nos suena hasta ahí. Después lo ponemos en el compresor, de nuevo sidechain con el mismo sidechain click que teníamos antes, mismos settings de siempre. Mira cómo suena. Y de nuevo, simplemente tenemos acá para limpiar las frecuencias bajas, porque no queremos que esto interfiera con el bajo. Lo podrías limpiar un poco más si gustas, pero yo considero que ahí pierdes fuerza. Puedes hacerlo tan limpio como eso, pero yo considero que a mí me gusta dejarle con más fuerza. Ok, entonces una vez que tenemos eso, tenemos básicamente todo el beat de Clank Wensler. Si
quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, te recuerdo que está nuestro curso insignia denominado EDM System en la sección de comentarios, al igual que en la descripción de este y de todos los videos del canal. Recuerda que también todos los sonidos del video los he subido a una carpeta dentro del curso como tal para que puedas acceder de forma gratuita, ¿ok? Así que, sin más que decirte por el momento, yo te espero en una nueva edición de EDM Creativo y espero que pases muy bien. Cuídate mucho, pasa bien.